A ver, ¿se escucha? Chingona camisa. Bueno. Regidor. Bueno. A ver, ¿se escucha? Chingona camisa. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Bueno, en unos momentos vamos a iniciar esta transmisión en vivo. Porque el cargo no deja, mira, ponerle el micrófono. Pasar por café, agua, en la parte de aquí de atrás. En unos momentos va a empezar. Dos galletas y un café. Ay, perdón. En un momento más va a empezar esta transmisión en vivo para que estén al pendiente. Se está preparando todo. Y se está preparando todo. Así es de que pues va a estar muy interesante. Hay mucha gente ya aquí en el auditorio, precisamente de la Casa de la Cultura. Muchísima gente que pues está muy empeñada en conocer, saber de una forma más científica lo que está pasando en nuestra ciudad. Y bueno, pues estamos esperando a que la geógrafa, ¿cómo se llama la geógrafa, perdón? Gema Gómez Castillo. Gema Gómez Castillo, doctora. Sí, doctora en geografía. Doctora en geografía, ok. Y bueno, pues ella es la que va a hacer la ponencia el día de hoy y va a darnos los pormenores de lo que está pasando en esta enjambre sísmico que estamos viviendo. Prácticamente está temblando todos los días. Y bueno, pues pues son sismos pequeños de 3.5, 3.2, 3.6. Algunos son imperceptibles, mucha gente de hecho ni lo siente, pero el sismógrafo nacional sí los detecta, sí los está detectando. Así es de que pues ustedes pueden estar checando en el Sistema Nacional de Sismografía de la UNAM todo lo que está aconteciendo aquí en cuanto a los sismos, los que se están presentando, también los epicentros donde se están dando. La gran mayoría de los temblores se están dando aquí en Los Reyes y en Peribán, que son las dos localidades donde prácticamente se están Se me hace que no está prendido su micrófono. Si no, se lo cambio. Bueno. ¿Lo van a traer? Bueno. No, gracias, está bien. El cable no ha llegado. ¿El cable no ha llegado? Viene el cable. Estamos haciendo pruebas, ya están ustedes viendo aquí el acomodo, la logística. Para el internet, disculpe. Ya estamos conectados a una red. Y pues yo creo que en unos minutos más va a empezar. Sí. Vamos a iniciar, Ya ahorita llega. Es más, sale por cable. Ya, mi amor, si quieres, siéntate yo. ¿Te vas a sentar? Pues ya va a empezar. ¿Listos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nombre del honorable ayuntamiento. Cedemos los micrófonos en este momento al secretario del ayuntamiento para llevar a cabo esta conferencia. La doctora que ya se encuentra aquí con nosotros, que revelamos a los que no conocían, esta es la nueva Casa de la Cultura que se hizo también con la pasada administración del presidente Toño Salas. Adelante, secretario. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente municipal,
el doctor en Derecho José Antonio Salas Valencia. Agradecemos el interés de la ciudadanía y agradezco también la presencia de los medios de comunicación. Para el doctor Antonio Salas es muy importante este tema y viendo cómo estaba la situación, se dieron a la tarea, junto con el director de Protección Civil, el enfermero Fernando Gámez, de contactar a la doctora Gemma Gómez, que nos acompaña. Hoy en la mesa del presidio me acompaña el enfermero Fernando Gámez Chávez, director de Protección Civil. El regidor Luis Vega Silva, la doctora Gemma Gómez, y el presidente del ayuntamiento, el licenciado Francisco Alejandro Martínez. Bien, pues la idea es hacer dinámico esta plática, que disipen las dudas, y bueno, le voy a ceder el micrófono al director de Protección Civil de Los Reyes, al enfermero Luis Fernando Galvez Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación aquí a sus municipios, de su casa. Y como bien lo dice el secretario, por indicaciones de nuestro presidente municipal, nos fuimos a la tarea de contactarnos con la doctora Gemma, con el doctor Matthew, que ya tuvimos el honor de conocerlo en el 2020, cuando empezamos con los primeros enjambres sísmicos que estuvimos trabajando. Entonces, se ha recibido el honor de caminar con él. Le doy la bienvenida a este municipio. Espero que todos disfruten todas las horas que vengan. Aquí somos especialistas, estuvimos toda la mañana recorriendo los puntos donde se han sufrido los sismos, porque han sido los puntos de iniciación. Entonces, todas las dudas que vengan, ahorita se pueden tomar en necesidad, y sobre todo que debemos a una persona capacitada y preparada. Doctora, nuevamente bienvenida a su municipio. Muchas gracias. No, está bien así. Está con él. No sé, no como que se escucha hueco, ¿no? Sí. Pues, ¿Van a proyectar? sí, tenemos que poner la presentación ahí. Y fíjate, ¿cómo no se me ocurrió haberle dicho a Luis Fer que... Pues, no se me ocurrió eso. Por acá hay algunos lugares. ¿Pueden pasar, por favor? Un momentito, estamos resolviendo un tema técnico. Nada más. Y bueno, estamos dando la oportunidad de a ver, sí, allá atrás, sí se entiende qué es lo que estamos diciendo. Ok, claro. Ok. Sí, no, se algo muy diferente. Sí, se oye como mucho eco aquí. ¿Se puede jalar el micro para las preguntas? A ver si se oye allá atrás. Porque está llegando gente acá por la parte. Es un nena. Y con mucho gusto se la vamos a hacer llegar ahora para que nos aclare algunas de ellas. A ver, repórtenme si se está escuchando. El micrófono lo tiene la geógrafa.
Dice, creo que el lugar se cierra, el eco. Pues porque a ellos les tocaba presentar. Yo no me puedo... ¿Ahí me están escuchando bien o no? Yo sí me escucho bien. Ok, están esperando. A ver, vamos a ver si escucha a la... Yo se lo mandé a Erika. A la doctora. Ahí está prendido su micrófono. Eric lo tiene. Tengo una información más objetiva. ¿Sí se escucha o no se escucha? Bueno, lo que pasa es que la doctora trae el micrófono de solapa que yo le puse, que es micrófono inalámbrico, y ahorita que empiece a hablar ella, nada más me reportan si se escucha bien o no. Yo voy a apagar este en el que estoy hablando. En este momento están preparando la exposición que la doctora llevará a cabo de manera... Lo que pasa es que queremos que la doctora se escuche bien. Yo estoy hablando por este micrófono, miren. Y ella en su solapa le puse otro micrófono igual a este. Bueno, pues vamos a ceder se mantenga informada desde... A ver si no se vicia tanto por el micrófono como por el de la página, perdón. Vamos a presentarles a todos ustedes. Sí, ya se está grabando. Para que sepan quién es la doctora que está con nosotros. Ella es Gemma Gómez Castillo, es originaria de esta ciudad vecina, ciudad de Uruapan, y tiene un doctorado en geografía por el posgrado de geografía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el título obtenido en febrero del 2020. Tiene también maestría en ciencias de geociencias ambientales. Y pues le damos la bienvenida, qué mejor que ella se presente con nosotros, toda una experta en el tema, y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Me dicen si se oye bien allá atrás, si me acerco Nada un más, poco más. repórtenme si ella se escucha bien. Agradecerles infinitamente su presencia, de verdad me alegra mucho verlos aquí. Qué bueno que quieren informarse y estar al pendiente de lo que está sucediendo en la zona. Yo les voy a platicar muy brevemente por qué se originan los sismos en esta zona, por qué ustedes lo sienten de una manera tan fuerte. Entonces, voy a comenzar y les voy a platicar un poquito que esta plática pues, es traída a ustedes por una servidora, mi asesor de postdoctorado, que es lo que estoy haciendo ahorita, el doctor José de Jesús Fuentes Junco, que trabajamos nosotros en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Morelia. Hay un campus de la UNAM aquí en nuestro estado, entonces aprovecho también para hacer el comercial. Hay 13 carreras ahí en la escuela esta, entonces para que si los jovencitos también están interesados ahorita en esta parte, pues con gusto también puedo orientarlos. Agradezco infinitamente el interés del licenciado José Antonio Salas, que fue quien me invitó, y también de Protección Civil, del comandante Luis Fernando Gálvez. Entonces, pues sin más preámbulo, les voy a platicar muy brevemente el contexto de México, o sea, por qué en México tiembla tanto, por qué en México hay tanto vulcanismo. Eso voy a comenzar explicándoles para que vayamos de lo grande a lo pequeño y vayamos entendiendo un poquito la dinámica de nuestro país y de este municipio. Luego les voy a platicar un poco de qué está ocurriendo en el Pico de Tancítaro y sus alrededores, que en este caso, pues, Los Reyes es parte de esa zona. Ya en la tercera parte, la sismicidad de esta área, ya muy enfocados en el caso de Los Reyes, porque pues la actividad ya sabemos que ha sido relativamente alta en estas últimas semanas. Luego les voy a dar algunas recomendaciones y medidas de prevención, que es como de lo más importante que podemos tomar en esta plática. Ya saben ustedes, Protección Civil
todo esto que yo les voy a platicar, ellos ya lo saben, pueden recurrir a ellos siempre que necesiten, siempre que tengan alguna duda o que no sepan qué hacer con respecto a algún peligro natural que ustedes identifiquen, recurran a Protección Civil, ¿vale? Y finalmente abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, les comento que esta plática me invitaron a mí porque yo estoy trabajando mi postdoctorado cerca del área natural protegida del Pico del Tancítaro, que es y entonces yo estoy trabajando toda esta zona con respecto a inundaciones y deslizamientos. Entonces, Protección Civil de Peribán se contactó con Protección Civil de aquí de Los Reyes y pues ya ellos se pusieron en contacto, les dijeron que me podían invitar para la plática y así fue como llegué acá. Les comento que, bueno, vengo de la ENES, UNAM, que es esta escuela muy bonita que está en Morelia, por si les interesa alguna de las carreras que tenemos ahí, también con gusto podemos orientarlos. Y bueno, ya después del comercial, les comento que nuestro planeta, el planeta Tierra, está constituido por capas concéntricas, como las pueden ver aquí. Ay, perdón, a ver. Este es el núcleo y tiene otras capas que van una encima de la otra como si fuera una cebolla o como si fuera, pásaselos por favor, como si fuera una rocaleta. Entonces tenemos esta construcción del planeta Tierra en donde las capas de hasta arriba tienen movimiento, un movimiento muy lento que no es tan perceptible para nosotros como humanos, pero que está haciendo que el material de la superficie terrestre se mueva. Entonces, en principio y a gran escala, México pues estaría asentado en una de estas zonas donde hay un gran movimiento de las capas de la Tierra. Aquí tenemos un mapa de las placas tectónicas que están integrando nuestro planeta. Si se fijan, tenemos aquí a nuestro querido país. Ahí está. Y entonces tenemos la conjunción de 5 placas tectónicas que hacen que esta zona tenga demasiado vulcanismo y sismicidad. Ya de entrada, desde ahí sabemos que hay peligro sísmico y volcánico en México. Miren, esta zona, aquí, es la placa de Cocos, que se mete debajo de la placa norteamericana, que es esta grandota. Acá tenemos la placa Ribera y la placa del Pacífico, que abarca esta zona, y un pedacitito de la placa del Caribe, que está acá. Entonces, por eso tenemos tanta sismicidad y vulcanismo en nuestro país, de entrada. Y si recuerdan, una de la capa superior de nuestro planeta, pues se vería así. Si nosotros pudiéramos removerla, estaría como un fragmento, un plato roto, podríamos verlo, que se está moviendo. Aquí en este caso estaría México. Y entonces, desde ahí ya tenemos un alto nivel de peligro sísmico y volcánico. Y bueno, ya más a detalle, lo que ocurre aquí en la costa de México, que estaríamos nosotros por aquí en Michoacán, es esto, una placa tectónica, que es la placa de Cocos, esta que vemos aquí, se mete debajo de la placa norteamericana, que es esta. La placa norteamericana es todo este pedazo grandote que vemos aquí. Entonces, se está metiendo la placa de Cocos lentamente debajo de la placa norteamericana. Eso nos va a generar vulcanismo y sismicidad en toda esta parte. De hecho, si se fijan aquí, está marcada una zona más oscurita y esa se llama faja volcánica transmexicana, que es donde se localizan la mayoría de los volcanes activos e inactivos de nuestro país. Y esto se debe, pues, a esto que les comento, ¿sí? Miren, aquí podemos ver cómo se va moviendo muy lentamente la capa de material superior debajo de esta otra placa, y entonces esto, cuando ya se van friccionando mucho las rocas,
se van derritiendo. Hay una profundidad a la cual las rocas se derriten y van creando magma. ¿Sí? Entonces vamos desde aquí más o menos platicando cómo se está conformando el peligro. Nosotros estaríamos entonces en esta zona, sí, ya más en específico, y esto es lo que está pasando a esta distancia. ¿Sí? Decimos entonces que la placa de Cocos de nuevo se mete debajo de la placa norteamericana a una cierta profundidad, nos va a producir magmatismo, se le llama así al proceso de derretimiento de la roca, y esta roca nueva que se genera, que es como un fluido, no es ya roca sólida como tal, va a tratar de ascender porque es menos densa que la roca que está alrededor. Entonces, por eso este material trata de subir. Si se fijan en este dibujo, si se alcanza a ver, hay algunas rocas que no alcanzan a llegar a la superficie. Y este magma se solidifica aquí, no llega a salir a la superficie. Hay otro que sí, pero la gran mayoría del magma no logra llegar a superficie. Y bueno, ¿por qué es importante mencionarles esto? Porque nosotros nos estamos ubicando en un área de un volcán que es el pico más alto de Michoacán, es un estratovolcán. Estratovolcán quiere decir que tuvo un periodo de actividad muy largo, que está conformado por muchas erupciones. Este volcán, el Pico de Tancítaro, que nosotros todos lo conocemos, estuvo en actividad más de 500,000 años, ¿sí? 500,000 de años estuvo en actividad. Por eso creció tanto. Y era más alto, solo que tuvo unos derrumbes. Pero estos volcanes son muy diferentes a Paricutín, por ejemplo. Paricutín es un volcán monogenético que hace erupción solamente una vez en su vida y se extingue. Podríamos comparar a Tancítaro con, por ejemplo, el volcán Popocatépetl o el volcán de Colima, son del mismo tipo. Son estructuras volcánicas muy grandes que hacen erupción durante mucho tiempo. Entonces, el Tancítaro ya está extinto, tuvo el inicio de su actividad hace 793,000 años y terminó su actividad hace 237,000 años. Hace muchos miles de años, ¿sí? Para nosotros ni siquiera es algo que podamos imaginar, ¿no? Tantos miles de años. Entonces, este volcán ya está extinto, ya no va a volver a hacer erupción, ya no hay que preocuparnos porque vuelva a reactivarse o a presentar una erupción, ¿vale? Y tuvo dos grandes colapsos de su edificio volcánico también hace muchos miles de años, pero actualmente está caracterizado únicamente por las grandes pendientes, las fuertes pendientes que tiene, es decir, está muy inclinado, ¿sí? Sus paredes son muy inclinadas. Y bueno, miren, aquí les pongo, este es el Tancítaro y estos son los colapsos que tuvo. La más antigua se cree que fue hace como 694,000 años y pasó esto, se colapsó toda esta zona, se vino hasta acá, pasó a Colima, al estado de Colima, y la otra avalancha, que fue un poco más reciente, ocurrió hace más o menos 261,000 años. No confundan, no son 260 años, son 260,000 años. Se colapsó y se vino todo hasta acá. Esto es Nueva Italia. Entonces, imagínense la magnitud del movimiento de esta zona, ¿sí? Pero eso fue hace muchos miles de años. Ahorita lo que presenta son algunos pequeños deslizamientos. Ya no se compara con esa actividad. Sin embargo, quería mencionar esto del volcán Tancítaro porque es importante que ustedes tengan en cuenta que este volcán no se va a reactivar, ¿vale? No hay peligro por vulcanismo en el Tancítaro, del Tancítaro como tal, ¿vale? Ese ya no va a revivir. Ya está bien extinto. Y bueno, espero que ya más o menos hayamos entendido un poquito por qué cómo está comprendido nuestro planeta y por qué esta zona ya de entrada es sísmica y volcánicamente activa. Ha habido
8 enjambres sísmicos, ya más contando. En el área ustedes deben de estar más enterados, digamos, por el hecho de que viven aquí, de estos enjambres. El de 1943, luego hasta 1997, luego en el 99, 2000, se calmó hasta 2006, luego otros 6 años de calma, otros 8, luego en 2020 comienza la actividad, 2021 y luego 2022. Hemos tenido enjambres sísmicos estos 3 años seguidos, ¿no? Ha sido, digamos, años bastante sísmicos para la zona. Al principio estaban en otras localidades, los epicentros, ahorita les está tocando a ustedes, vamos a ver por qué. Pero si se fijan, aquí marcamos el máximo de eventos que hubo, que se registraron con un sismómetro, la magnitud máxima, ¿sí? Si se fijan, son sismos relativamente pequeños, de máximo 4.2, y las profundidades han variado, son entre más o menos 10 a 18 kilómetros, 3 a 4 los más someros, los más superficiales, 9 a 10, y han variado. En el 2020, se identificaron varias profundidades, y si se fijan acá les marco el origen del enjambre. Esto quiere decir que estos sismos, estos enjambres se han producido por movimiento del magma, que era este líquido que les platicaba que se genera, y algunos han sido desencadenados por algún gran sismo en la placa, en el borde convergente de las placas, en la costa, como es el caso de 2012, donde se presentaron réplicas del 11 de abril, del sismo del 11 de abril. Entonces, el caso que estamos viendo en este año es muy parecido al del 2012. Y bueno, primero que nada, pues hay que aclarar qué es un enjambre sísmico. A ver, acá. ¿Qué es un enjambre sísmico? El conjunto de varios sismos, ¿no? A ver. Es el conjunto de varios sismos con diferentes epicentros, pero en la misma región que se está llevando, con lo que tuvimos hace 2 años. Muy bien, excelente. Estrellita. Miren, un enjambre sísmico se puede definir como la ocurrencia de un conjunto de eventos sísmicos, es decir, terremotos, de magnitud similar, ¿sí? Debe de ser algo parecido en magnitud, deben de estar en un área específica, no pueden ser en un área muy grande, muy dispersos entre ellos, y deben de durar un tiempo relativamente corto, que puede ser desde algunos días hasta algunos pocos meses. Sí, un enjambre puede durar desde algunos 5 días, 2 días, hasta algunos meses, como nos ha tocado en algunas ocasiones en otros años. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes más recurrentes que vemos en internet, ¿sí? Los enjambres sísmicos que hemos estado viviendo y monitoreando constantemente para la zona. Y bueno, nos preguntamos entonces, ¿y por qué tiembla aquí en Los Reyes? Tenemos entonces aquí en Los Reyes y en la zona cercana la conjunción de 2 factores. Ya más o menos se los platiqué un poquito anteriormente, pero ahora se los voy a aclarar más. Aquí en la zona, todo alrededor del Tancítaro, existen fallas activas. ¿Sí? Las fallas son bloques que se mueven uno con respecto del otro. Si se fijan aquí, nos está representando estos 2 bloques que se mueven. No es como en la costa, que son bloques de la tierra gigantes. Acá son pedazos más pequeños. Son fallas locales o fallas regionales que no son de la misma magnitud que las que tenemos en la costa, pero sí son, digamos, importantes a nivel local y para la población local. Si nos vamos a campo, las vemos así, miren. Si ven, el estrato está desplazado uno con respecto del otro. Esto nos indica entonces que hay un movimiento en la zona. Y entonces,
Este es nuestro mapa de fallas para Los Reyes y para los alrededores. Aquí estaríamos nosotros ahorita, por acá. ¿Sí? Entonces, todas estas líneas rojas que tenemos, ahorita les voy a mostrar otro más de cerca. Entonces, todas estas líneas rojas que tenemos son fallas. Sí, aquí tenemos unas, otras fracturas, fallas, otras que vienen desde acá, desde Peribán. ¿Sí? Entonces, ya de entrada, tenemos estas estructuras que nos van a provocar que haya sismicidad en la zona. Pero si a eso le agregamos la actividad magmática, que era lo que ya les mostraba, de esta roca que se derrite, que se funde y que trata de subir a la superficie, entonces pues comienza a pasar esto. Tenemos el Tancítaro aquí con una cámara magmática que era grande y que en algún momento se enfría, el volcán se extingue y esa roca, que era su cámara magmática, queda aquí. Eso es importante que lo tengamos en mente. En este caso, Paricutín no es una vena del Tancítaro, sí, porque luego se maneja eso que es una vena o que pasan venas de lava y no, nada de eso ocurre. Paricutín tuvo un comportamiento muy diferente. Paricutín viene desde unas profundidades mucho mayores, desde más de 50 a 100 kilómetros de profundidad de la Tierra. Sí, Paricutín se nutrió desde acá abajo, a diferencia del Tancítaro, que si, por ejemplo, su cámara magmática estaba por aquí, ¿sí? Aquí no está a escala. Paricutín, pues ya sabemos que es mucho más chiquito y Tancítaro mucho más grande. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que son volcanes diferentes, ¿sí? Son de tipo muy diferente, funcionan diferente y entonces vamos a tener una manifestación volcánica diferente. ¿Qué es la actividad magmática? Esto que les vengo contando es una manifestación del calor interno de nuestro planeta. Nuestro planeta, como les comentaba y como están viendo la maquetita por ahí, tiene un núcleo que es muy, muy caliente, está a más de 6.300 grados centígrados y la temperatura va bajando poquito conforme vamos subiendo, pero la temperatura se mantiene y entonces por este calor y por estos procesos de subducción, las rocas se funden y tratan de subir a la superficie por esta diferencia de densidades. El magma, al ser menos denso porque está caliente, trata de abrirse camino hacia la superficie. Y de nuevo les vuelvo a mostrar entonces esta imagen donde vemos que se está metiendo la placa de Cocos otra vez, debajo de la placa norteamericana. Aquí, por la fusión del material, comienza a salir. Alguna parte de este magma llega a la superficie, nos forma volcanes, como el caso del Popo, del Colima, del Pico de Orizaba, pero otras veces no, otras veces se queda ahí abajo nada más y se convierte en una roca que le llamamos ígnea, intrusiva, ¿sí? Entonces, eso es la actividad magmática y los enjambres que estamos viendo aquí en la zona corresponden a ese ascenso de magma que está siendo muy monitoreado por especialistas de la UNAM. Estoy en contacto con el doctor Matthew Perton, que es un sismólogo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y él en el año 2020 instaló, junto con su equipo de sismólogos, instalaron cinco sismógrafos en toda la zona, aquí a los alrededores. Este es el Tancítaro, instalaron estos puntitos rojos grandes que se ven, fueron las estaciones sismológicas que ellos instalaron y pudieron registrar muy a detalle el enjambre sísmico del 2020. Esta imagen que ven aquí es muy importante porque nos muestra la profundidad a la cual se están originando los sismos. Estos que ven ustedes aquí en colores significa que son sismos generados por el movimiento del magma. El magma, cuando se mueve, obviamente
va a desestabilizar las rocas alrededor de las cuales se ubica, y eso es lo que nos genera los sismos. Estos puntos negros que ven ustedes acá arriba, no son por magma, sino que son por las fallas que les comenté que había aquí en los alrededores. Es decir, estos sismos magmáticos, este movimiento del magma debajo de las capas de la Tierra, nos genera que las fallas que están acá arriba se muevan un poquito, ¿sí? Entonces, por eso en estos días hemos estado viendo sismos de profundidades de 1 o de 2 kilómetros, sismos muy someros, o sea, de muy poca profundidad, y están asociados a eso, a que el magma provoca que las fallas de arriba se muevan, ¿sí? No estamos viendo un magmatismo muy superior, no está migrando el magma rápidamente, no está llegando a la superficie rápidamente, sino que estamos viendo sismos asociados a las fallas que se localizan acá arriba, ¿sí? Eran las que les mostraba en el mapa. Y el doctor Matthew Purton en 2020 pudieron ubicar 15,000 sismos, microsismos, es importante mencionarlos, micro a lo mejor de hasta 0.5, que son sismos que seguramente no se sintieron por nadie absolutamente, pero que las estaciones, como eran 5, como son de muy alta resolución, tienen mucha calidad los datos, entonces pudieron identificar hasta lo más mínimo que sucedía debajo de la Tierra. Y bueno, entonces, esto que les platico, se los quiero mostrar con una imagen. Esto también es del sismólogo Matthew Purton. Él nos comenta que hay una cámara, no una cámara magmática, es un cuerpo magmático que está debajo de la superficie, y cuando trata de moverse, trata de salir, nos va a generar sismos. Todos estos son sismos, y acá arriba tenemos fallas. A los pocos días, como a la semana o 2 de que empieza a haber movimiento magmático, se comienzan a mover las fallas. Las fallas no se mueven al mismo tiempo que los sismos por magma, se mueven un poco después, ¿sí? Él aquí nos maneja que es un mes después del enjambre, comienza a haber la actividad en las fallas superficiales. ¿Sí? Entonces, aquí en la zona vamos a tener 2 tipos de sismicidad. La asociada al magmatismo, es decir, al movimiento del magma debajo de la superficie, y luego, cómo ese magma genera que se mueva la parte superficial de esta zona, ¿sí? Y les digo, esto está ya muy bien estudiado, lo tienen ya muy bien, digamos, comprobado científicamente, que está funcionando así la zona, ¿sí? No es ningún invento mío, ni se nos ocurrió, esto está comprobado. Entonces, de nuevo, trata de subir el magma, y esto el movimiento del magma activa las fallas que tenemos acá arriba en la superficie. Y estas fallas superficiales van a generar más sismos. Bueno, el enjambre sísmico que está ocurriendo en la actualidad, porque creo que todavía anoche y ayer lo estuvieron viviendo un poquito, fue desencadenado por el sismo del 19 de septiembre que ocurrió en la costa, ¿sí? Fue un sismo de borde convergente. Aquí podemos ver más o menos cómo se vería esta zona. Las fuerzas se van acumulando aquí entre los 2 bloques, si se fijan, se está coloreando. Llega un momento en que ya no puede resistir la tensión ninguno de los bloques y se separan, ¿sí? Y se generan sismos, miren. Así van las ondas sísmicas y viajan en la superficie de esta manera. Entonces, imagínense la fuerza de ese sismo, llega muy lejos y nos genera que en esta zona que estamos por aquí se reactive el enjambre sísmico, es decir, hace que el magma se mueva, se le da un como, oye, muévete poquito, ¿no? Y entonces comienza otra vez el enjambre.
¿sí? Por eso, este es el origen de este enjambre. Si se fijan, aquí tenemos la zona del epicentro, Cualcomán, y en esta zona que estamos aquí, pues sí se sintió bastante. Yo creo que muchos de ustedes el sismo del 19 lo sintieron bastante fuerte, porque están cerca de la fuente. Sí, yo por ejemplo que vengo de Morelia, pues hasta acá, si se fijan, no nos llegó de la misma intensidad que aquí a ustedes. Entonces, en esta ocasión, el detonante de este enjambre sísmico que estamos teniendo fue el gran sismo de Cualcomán, ¿vale? Aquí estamos, entonces, y bueno, una de las grandes preguntas que nos hemos estado planteando desde hace ya algunos años: ¿nacerá un nuevo volcán? Sí, pero no van a ser pronto, no van a ser en 1 año, ni en 5 años, ni en 10 años, de acuerdo a los datos que se están registrando actualmente, ¿vale? Se tiene un estimado de entre 50 a 100 años para el nacimiento de un volcán, y van a ser porque esta zona es volcánicamente activa, sísmicamente activa. Ya vimos lo que está ocurriendo con el borde convergente, que siempre está generando nuevo material magmático. Entonces, es muy normal que nazcan volcanes, si no a lo mejor en esta zona, pero sí en alguna otra zona más o menos cercana, ¿vale? Porque estamos ubicados de nuevo en la faja volcánica transmexicana, y más específicamente en esta zona donde estamos ahorita se llama Campo Volcánico Michoacán, Guanajuato, donde hay más de 1,300 estructuras de tipo conos de escoria, como Paricutín o algunas otras pequeñas estructuras volcánicas. Hay algunos grandes como el Tancítaro, que ya está extinto, y el Patamban, que es un volcán en escudo. Pero, ¿de qué van a ser? Van a ser, ¿sí? No sabemos cuándo, no podemos asegurar que en 10 años o en 5 o mañana, como andan diciendo por ahí luego. No podemos asegurarlo. Los datos nos dicen que va a pasar un poquito de tiempo, unos mínimos 50 años, y no podemos tampoco saber dónde será. Si se fijan, los enjambres que hemos tenido han estado variando espacialmente, es decir, empezaron por allá por Uruapan, luego se movieron allá por San Juan Nuevo y ahora nos tocó aquí. Sí, entonces tampoco podemos asegurar que va a ser aquí o en Peribán o en Tancítaro o del lado de Paricutín. No se sabe, ¿sí? Pero sí es importante que se sigan haciendo estudios detallados de la zona, que se sigan teniendo estaciones sismológicas, que siga habiendo estudios científicos de sismólogos, y que pues la comunidad científica se preocupe por este tipo de situaciones, para con ello poder identificar las zonas más susceptibles a que ocurra este fenómeno. Y la mala noticia es que los enjambres sísmicos van a seguir a lo largo de los años, ¿sí? Si se fijaban en la tabla que les presentaba hace ratito, ha habido diferentes temporalidades en la variación de la ocurrencia. Este cuadro, si se fijan, pues aquí tardó 54 años en aparecer otro enjambre, ¿sí? Y luego, bueno, este sí culminó con el nacimiento de un volcán, pero no por eso todos los enjambres van a terminar con un nacimiento de un volcán. Si se fijan, llevamos 9 y no hemos tenido otro nacimiento de volcán. Entonces no podemos asegurar cada vez que hay un enjambre que va a nacer un volcán. Entonces, la temporalidad, la variación es diferente. No tenemos un ciclo específico como por ejemplo primavera, verano, otoño, invierno. No funciona así el interior de la Tierra, ¿sí? No podemos darle esa periodicidad, ¿sí? No funciona así. Y entonces, en ese sentido, pues va a seguir temblando. Eso sí es algo que les puedo casi asegurar. La ventaja es que los sismos no van a ser de mayores magnitudes que los que ya han sentido, 4.2 a lo mucho. Esa es la máxima magnitud que los sismos de estos enjambres magmáticos van a tener. Claro que los sismos tectónicos originados en la costa, esos sí son más grandes, nos llegan y los sentimos también, pero son diferentes a los que vamos a tener aquí.
Entonces, la parte más importante también es que hay que estar preparados, ¿sí? Hay que saber cómo actuar, hay que saber cómo construir las casas, dónde no construir casas y mantenernos bien informados, ¿sí? No caer en la desinformación, en el chisme, en la cadenita del WhatsApp, eso no, ¿vale? Hay que informarnos por medios confiables y que estén con fundamento científico. Estuvo circulando por internet una imagen, una cadena de Twitter con una imagen catastrófica. Yo entiendo que el fin de esta publicación era divulgar la ciencia, pero esto no se hace porque nosotros aquí a primera vista vemos un volcán que está haciendo erupción y entonces estamos ante la aparición de un nuevo volcán en Michoacán y vemos esta imagen y nos imaginamos que sí, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas publicaciones. Otra imagen que estuvo por ahí circulando mucho era esta, donde veíamos que el magma pues ya venía así, ¿no? Súper derechito a romper las rocas y a provocar el nacimiento de un nuevo volcán. Esto tampoco es tan así, o sea, sí hay magma debajo de la superficie, sí se está moviendo, pero no de esa manera. Es mucho más complejo que eso. Miren, esta es la imagen que les presentaba hace ratito, donde veíamos Paricutín. Tenemos debajo de la superficie muchas capas de rocas, ¿sí? Como están representadas aquí, como se las represento aquí. Aquí tenemos el Tancítaro, es nomás como un ejemplo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tendríamos la cámara magmática de Tancítaro, que ya está solidificada, ya es una roca, ya no es magma, ya no va a estar caliente. Y aquí, si se fijan, estas barreras nos representan zonas por donde el magma le cuesta mucho trabajo pasar. Y aquí nos dice que hay que las barreras topográficas, es decir, que los cerros que tenemos arriba evitan que el magma pase tan fácil debajo. Eso tiene lógica porque arriba hay una masa que está repercutiendo en lo que sucede debajo de la superficie. Entonces, imagínense que estamos ya aquí viendo el Tancítaro, le hicimos un corte a la tierra y podemos ver qué está ocurriendo. Y ahí viene el magma, ¿sí? Eso es real, eso sí es cierto, el magma anda por aquí, si se fijan. Cuando sube, nos genera estos sismos que están aquí. Y entonces, otra vez sigue subiendo, generando más sismos, pero si se fijan, aquí ya se topó con esta otra roca que estaba anteriormente. Eso está deteniendo un poquito su paso, ¿sí? Y aquí tenemos más rocas que van a estar deteniendo el paso, es decir, el magma no la tiene tan sencilla para llegar a la superficie. Recuerden que hay una cámara magmática de Tancítaro que anda por aquí, hay un montón de rocas que son bastante duras y no permiten que el magma suba tan fácilmente a la superficie. Y ya por último, entonces, el magma intenta subir, sigue llegando un poquito más arriba cada vez. Pero ¿qué pasa después de que se generan estos sismos magmáticos? Estas ondas sísmicas que les estoy representando aquí así, van a llegar a la superficie. ¿Se acuerdan qué teníamos en superficie? ¿Qué había? Las fallas, muy bien, excelente. Mírenlas, ahí están. Y entonces, estas ondas sísmicas que fueron generadas por el movimiento del magma van a mover las fallas. Y entonces esas fallas van a generar otra vez más sismos. ¿Sí? Es una cadena ahí media complicada, pero más o menos así entonces es como está funcionando la sismicidad y el magmatismo debajo de esta zona. El magma no está, digamos, en una sola parte, sino que se está moviendo de manera horizontal, ¿sí? Entre las capas estas que veíamos por acá. Es decir, no sube solo en un pico, sino que también se mueve, ¿sí? En la horizontal. Y entonces, por eso tenemos esos diferentes espacios donde se han dado los enjambres sísmicos. Por eso no han sido siempre en la misma parte, ¿sí? Porque el magma también busca lateralmente
cómo moverse, ¿vale? Y entonces ahorita sí nos conviene más que el magma se quede moviéndose así como lateralmente para que no suba y no nos genere un nuevo volcán. Eso es lo que están diciendo los estudios sísmicos, ¿sí? Esas estaciones que se colocan cuando hay enjambres es lo que nos están diciendo, lo que nos están indicando, que el magma se está moviendo un poco en la vertical, pero también un poco en la horizontal. Y bueno, ya para finalizar mi parte de la exposición y que ya luego ustedes me hagan sus preguntas, les voy a dar algunas breves recomendaciones y medidas de prevención. Yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos cómo debemos de actuar durante un sismo. Es muy importante que siempre que haya simulacros participen, que estén atentos, que pongan atención a cómo deben de comportarse durante un simulacro. Eso es de vital importancia porque nos ayuda a salvar vidas, ¿sí? Entonces, la principal es mantener la calma durante un sismo. El pánico es el peor enemigo. No sé si ustedes supieron que el 19 de septiembre hubo 4 muertos. Desafortunadamente hubo 4 fatalidades. 2 de ellas estuvieron relacionadas con el pánico. Una persona falleció de un ataque cardíaco, le dio un ataque y se murió. Y la otra persona iba corriendo en las escaleras, se cayó y falleció también. Entonces es muy importante mantener la calma, ¿sí? Enseñar a los pequeñines, a los niños, que no corran, que no se asusten tanto, o sea, lo suficiente como para salir tranquilamente, ¿sí? No griten, no corran, no entren en pánico, simplemente salir de donde estén, buscar un lugar seguro, pero sí es muy importante que no caigan en pánico. Yo sé que es muy difícil, pero como les comento, las magnitudes que van a tener en esta zona no van a ser ya mayores por los enjambres sísmicos, ¿vale? Les digo, otros sismos que se originan en la costa sí van a ser más fuertes, sí los sentimos casi en toda la República, pero los de los enjambres ya no van a ser más fuertes. Y si se fijan, son diferentes. Ustedes, por ejemplo, platicábamos hoy con el presidente municipal y con el secretario, y nos dicen que se siente como un empujón, nada más el sismo, como un chicotazo, le decimos, no como los sismos del 19 de septiembre que duran un ratote y sentimos cómo se mueve todo, son muy diferentes, ¿sí? Entonces hay que tratar de mantener la calma. Yo sé que es difícil, pero es importante para tener una cultura sísmica adecuada. Es bien importante alejarse de paredes, cristales y cosas que puedan caernos. Sí, si vemos que se está en nuestras paredes de la casa, que se está despegando el repellado, hay que tratar de siempre mantenerse alejados de ellos durante un sismo para que no nos vayan a caer. Hay que salir de las casas y los edificios con orden y calma, ¿sí? Dando prioridad siempre a los niños, a los adultos mayores y a las personas con capacidades especiales. Hay que ayudarlos a salir siempre a ellos porque son las personas más vulnerables. Y también es muy importante tener un plan familiar, ponerse de acuerdo en familia, en la casa, qué vamos a hacer cuando tiemble, a dónde vamos a ir, si no hay señal de internet, dónde nos vamos a ver para asegurarnos que estamos todos bien, tener un botiquín de emergencia, ya saben, los documentos más importantes. Es tener un plan familiar, al menos hablarlo en familia, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿A dónde nos vamos? ¿O dónde nos quedamos de ver? ¿Vale? Una vez que ocurre el sismo, que ustedes lo sintieron, que sí fue algo que les haya, o sea, que sí lo hayan sentido, hay que revisar la casa, ¿sí? Que no haya cuarteaduras, que no haya tuberías rotas, que no se haya hundido el suelo y que no haya alguna otra cosa normal, grietas cerca de la casa, en el pavimento, en el suelo, todo eso monitorearlo siempre. Si comienzan a identificar grietas en las paredes de sus casas, ahorita les voy a platicar qué se puede hacer. Si vivimos en la cercanía de una barranca o de alguna zona con pendiente fuerte, hay que revisar que no haya daños en los alrededores. Sí, que no se haya deslavado alguna parte, que no se haya caído algún paredón, que no haya ocurrido algo que pudiera afectar nuestra seguridad,
Los enjambres sísmicos de esta zona son de baja magnitud, es decir, como les comentaba, lo máximo son de 4.2, no van a pasar de ahí, pero como son muy numerosos, pueden afectar la infraestructura debido a la acumulación de esfuerzos por vibraciones prolongadas. ¿Sí? Entonces, es importante que estemos monitoreando nuestras casas, nuestros centros de trabajo para identificar cualquier grieta o cualquier cosa que pudiera afectar nuestra seguridad. Es muy importante no difundir rumores, audios o videos donde gente desconocida nos asegure que nacerá un volcán o que se esperan grandes sismos. Esto no es verdad. Nadie puede pronosticar sismos con una seguridad así como anduvieron circulando las cadenas después del 19 de septiembre. Ni los japoneses tienen esa tecnología. ¿Sí? Entonces, no podemos pronosticar los sismos todavía, ¿vale? Hay que informarnos por medios confiables o con las autoridades locales cuando tengamos dudas, ¿sí? No recurrir a la comadre en el WhatsApp, sino preguntarle a Protección Civil, a las autoridades, qué está ocurriendo, entrar a la página del Servicio Sismológico Nacional, ahí hay siempre información actualizada, a la página de Ingeniería de la UNAM, ahí pueden encontrar información confiable. Y en la medida de sus posibilidades, construir con refuerzos y cimientos profundos, ¿sí? Porque esta es una zona de peligro sísmico, ¿sí? No hay otra. Entonces, tenemos que nosotros prever, porque los sismos van a seguir, a lo mejor en 1 o 2 meses se detengan por unos años, pero puede que en otros años vuelva a activarse el enjambre, otros enjambres en las cercanías, entonces vamos a vivir con un peligro sísmico por muchos años. Es importante que estemos preparados, ¿sí? Porque esos sismos no los podemos controlar, no los podemos calmar, no podemos hacer nada al respecto, podemos cuidarnos y protegernos nosotros, ¿sí? Entonces es bien importante que en la medida de sus posibilidades, si tienen una pared de adobe, por ejemplo, pues si podemos con el aguinaldo o así, quitarla, meter castillos fuertes y construir una barda maciza, ¿vale? Para evitar que se nos vaya a caer alguna cosa. Y bueno, miren, este es un ejemplo de cómo podemos monitorear grietas en las casas. Si alguien presenta algún agrietamiento o que ve que después de algún sismo más o menos fuertecito empezó a haber una grieta, con un lapicito se va marcando, por ejemplo aquí yo le marcaría el 4 de octubre del 2022, ¿no? Hasta ahí llegó la grieta. Si se sigue creciendo, le voy a marcar con otro lápiz, bueno, con el mismo lápiz, pero acá, la nueva fecha, ¿sí? Que es lo que se ve aquí, miren. El 3 de marzo, está al revés. 3 de febrero del 2015, hasta aquí llegaba. El 12 de enero de 2015, hasta aquí llegaba, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo van evolucionando las grietas y vamos teniendo una medida de cómo está afectándose nuestra casa o nuestro centro de trabajo. Si encontramos fisuras en el suelo, no es común en esta zona, pero por si llega a ocurrir, saber qué hacer. Hay que poner una regla o flexómetro en el suelo para medirlas. Ahí están las reglas, miren más o menos cómo las pondríamos. Tomarles foto con la regla como referencia siempre, porque si no podemos especular que son o metros o centímetros, no sabemos. Entonces hay que poner una regla siempre para tener una base de medida, anotar la fecha y la hora para guardarlo para posteriores comparaciones. Y muy importante revisar que no haya olores raros ni tuberías rotas, ¿sí? Cuando vemos estas fisuras en el suelo. Como les comento, no ocurre en esta zona generalmente, pero por si en algún momento en el futuro llegara a ocurrir, esto es lo que más o menos podemos hacer. Entonces, bueno, con esto termino mi parte. Espero que les haya gustado, que lo hayamos entendido un poquito.
Y pues adelante, espero sus preguntas, por favor. Muchas gracias por su atención, de verdad, les agradezco. Gracias. Lo que hicieron en línea. Gracias. ¿Qué tipo de volcán sería? Si se tiene ya estudio y además comentaba su forma matemática. Si tiene un claro, más cercana. Ok. Bueno, el tipo de volcán que podría nacer en la zona sería como Paricutín, ¿sí? Recordemos que en 1753 nació Jorullo, luego, 1752 nació Jorullo, luego en 1943 Paricutín. Entonces lo esperado y por más o menos como se comporta el magma sería un volcán monogenético como Paricutín, ¿sí? Y la otra no escuché muy bien, la cámara magmática. Ok, en este caso no tenemos una cámara magmática como tal, tenemos unas cositas que se llaman reservorios magmáticos que son de menor tamaño. Déjame te muestro dónde está las profundidades más o menos ahorita que se han ubicado. Aquí está. Más o menos a los 10 kilómetros está como la principal. Sí, son reservorios, no son tan grandes como una cámara magmática, pero más o menos entonces aquí, como a los 8, 12 kilómetros por ahí. Sí, por nada. Buenas tardes. Doctora Gómez, creo que me distraje. ¿Qué relación tiene la profundidad con la intensidad del sismo? No tiene mucha relación, más que nada en la intensidad, como lo sentimos. La intensidad es diferente a la magnitud. La magnitud, digamos, es lo que se mide con los aparatos, que es lo que nos reporta, por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional de 4.2, 3.7. Esa es la magnitud. La intensidad es cómo lo sentimos nosotros. Sí, por ejemplo, los sismos que están teniendo epicentro aquí cerca de Los Reyes, ustedes los sienten súper fuertes. En Peribán a lo mejor los sienten un poquito más débiles y en Tancítaro son mínimos, ¿no? Pero la magnitud es la misma. Sin embargo, si se fijan aquí, por ejemplo, estos sismos son más pequeñitos que los que se presentan luego acá arriba. Estos son más grandes por las fallas. Entonces, sí digamos que hay los que están un poco más arriba van a ser un poquito más intensos que los que están acá abajo, ¿sí? Pero los que están abajo son los que se generan por el movimiento del magma. Estos ya están disparados por las fallas. ¿Sí? No sé si más o menos quedó respondida la pregunta. O sea, a mayor profundidad, ¿la magnitud también es mayor? Más o menos sí. Sí. Gracias. Sí, por nada. Gracias, necesitamos saber, por favor, qué otro equipo tecnológico están ustedes utilizando para determinar que haya la probabilidad que nazca un volcán en los próximos 100 años. No sé si me escuchan ustedes, está allá. Oh, muy bien, correcto. Estaba diciendo yo de cómo se fundamentan ustedes, con qué equipo tecnológico, aparte de los sismógrafos, para determinar que haya una posible erupción volcánica en los próximos 100 años. Esa es mi pregunta, gracias.
¿Me la puedes repetir? Por favor. No. ¿Tú me la puedes repetir? Ayúdame con esa bocina, ¿no? Es que no. Bien, me refería yo, quizá usted no escucha ya con claridad, posiblemente nosotros aquí sí, de qué equipo tecnológico manejan ustedes o utilizan ustedes para determinar Que le pongan más agudo. de que haya un periodo Más agudo que le pongan. de 100 años para que exista la posibilidad de gasto. Ok. Gracias. Sí. Bueno, en este caso, si se fijan, tenemos una profundidad de más o menos 10 kilómetros, alrededor de unos 10 kilómetros de profundo, el principal reservorio que está activo. Entonces, eso quiere decir que esos 10 kilómetros que le faltan para llegar a la superficie no los va a atravesar en un día o en un año. Le va a costar mucho trabajo y es estudios sísmicos que ya han hecho en otras partes, modelos que ya se tienen, estudios previos en otras zonas que se equiparan con estas, ¿sí? Pero sí es importante, de todas maneras, como usted comenta, seguir instalando sismógrafos, seguir monitoreando la zona para que cada vez tengamos más precisión en saber cuándo podría originarse un sismo. Ahorita, le digo, está más o menos profundo, no es tan fácil que rompa las rocas y que llegue a la superficie, es decir, así como lo vemos aquí, no está. Recuerden que aquí hay un montón de rocas, hay un montón de material que no permite el ascenso tan fácil del magma, ¿sí? Este ascenso no es tan fácil, necesita encontrar una zona de debilidad por la cual poder salir, ¿sí? Pero se hace con estos estudios sísmicos, instalación de aparatos para poder estar monitoreando. No sé si más o menos quedó, ¿sí? Sí, pues nada. Sí, buenas tardes a todos. Primeramente, pues agradecer al departamento de la doctora por su exposición para aclarar esta situación que nos preocupa aquí en Los Reyes. Yo, doctora, soy profesor de secundaria de la Escuela Secundaria 18 de Marzo. Ahí tenemos un alumnado de 1.400 pequeños, y me parece que hoy nos tendríamos que llevar esa tarea de poder informar a ellos, porque hoy estamos aquí, a lo mejor nos asustamos, hoy nos reunimos, los que queremos conocer, a lo mejor le podemos transmitir a nuestros hijos, pero allá en nuestras escuelas hay muchísimos niños que están ávidos de saber qué está sucediendo. Creo que en las redes, no sé, están los compañeros de los medios, creo que se pudo transmitir, pero creo que la Protección Civil, el ayuntamiento, tendría que llevarse esa tarea de hacer llegar esta información suya que nos dejó para que ya no ponga el pánico, porque quiero decirle que hemos vivido los eventos esos de mayor intensidad y hay unos efectos psicológicos que no los podemos reparar, ni siquiera por esto. Por eso yo creo que a todos seamos informadores de lo que hoy aquí se nos mostró. Y lo último, que lo particular, si me queda una duda, es de que solo es Los Reyes de Iván, Santa Clara no siente, San Francisco no siente, es un movimiento, solo es esta parte, esta franja. No sé si habría alguna explicación. Muchas gracias. Gracias a usted, muy bonito comentario, le agradezco mucho. Yo quisiera que en este momento también, como le estamos dando tareas a los del ayuntamiento y a los de Protección Civil, nosotros como profesores, porque yo también soy profesora, los que sean profesores aquí, llevarnos de tarea, les recomiendo este ejercicio, que pongan a sus estudiantes a ver este video
y que les dejen de tarea que hagan un resumen con las cosas más importantes. Así lo ven porque lo ven, ¿sí? Es una tarea que les podemos dejar, donde podemos contribuir también a que los pequeñines se informen. A lo mejor no van a entender mucho, pero sí van a decir, entonces no van a hacer un volcán pronto. Entonces no se va a abrir la tierra por allá y nos va a tragar. Entonces ellos ya poco a poco se van a formar, ¿sí? Y se van a informar. Entonces es una tarea que también les dejo ahí para que los profes lo hagamos. Que les dejemos tareitas, de que se informen, de que sean críticos, que cuestionen lo que vean en los TikToks, en el YouTube, que se informen por fuentes confiables, ¿vale? Y la otra que me comentaba, la de, sí, bueno, ahorita en la actualidad, como el enjambre les tocó aquí, los epicentros están aquí debajo, como son sismos tan pequeños y digamos no están tan profundos, se pierde muy rápidamente la intensidad. Sí, las ondas sísmicas se van a disipar y a lo mejor en muy poca distancia se pierden. Sí, a lo mejor por eso no los están sintiendo en localidades tan cercanas como Santana, como no los sienten. O a lo mejor sí les están llegando, pero ya muy pequeñitos, ¿sí? Porque los epicentros están aquí debajo de nuestros pies ahorita. Sí, entonces por eso aquí los sentimos súper fuertes, como si fueran un empujón, ¿sí? Pero pueden ir cambiando. No sé quién seguía, allá hay una manita, acá hay otra, acá hay otra. Primero quisiera agradecer al ayuntamiento por la iniciativa, a usted, doctora, por su presencia en esta casa, y a todos los profesores, a la familia interesados en este problema. Quisiera hablar toda la presentación y quisiera hacer una propuesta donde nos movemos al Comité de Protección Civil, todos quisiéramos participar, su servidor arquitecto, y escucho con preocupación el asunto de las grietas, de las fallas en muchas viviendas. Deberíamos de hacer una llamada, el ayuntamiento, a la ciudadanía, a parte de constructores, ingenieros, arquitectos, topógrafos, para fortalecer el comité y poder transformar en contribuir con la tarea que tiene el señor Luis Fernando, gente que conozco de toda la vida, porque hay grietas que obviamente no representan ningún riesgo, pero hay muchas más que sí lo representan, y que si en este momento es difícil que surgiera una volcán, lo que sí es un hecho es que está temblando y que está viendo ya un daño en las construcciones y que no sabríamos qué sismo, de qué intensidad podría ocasionarnos daños lamentables. Por eso hay que estar muy al pendiente de esas grietas y donde los constructores podemos coadyuvar en la tarea que tiene usted para hacer más ligera la carga y también intensificarse los cursos en las escuelas, las dependencias, en el área de emergencia civil, para que sepan qué hacer. Es reforzar lo que usted ya nos dijo. Considero que con esos puntos pudiéramos de algún modo contribuir todos y no esperar nada más a que la autoridad lo realice. Debemos de todos encontrar, no difundiendo imágenes. Hay una que difundieron también, Paricutín, hay una grieta y está arrojando humo. Y está señalada como si fuera el volcán, porque obviamente en el volcán no existe la piedra de arriba, pues no es una imagen real. Entonces yo creo que sí podemos todos sumarnos, excelente con la tarea que está realizando el ayuntamiento. Y usted, doctora, muchísimas gracias por esta parte informativa. Quisiera dejar esa reflexión de podemos integrar a los constructores, sumarnos a la red de protección civil. Muchas gracias.
Gracias a usted, qué buen comentario. Yo creo que es parte de todos, como usted lo menciona, formar un equipo, formarnos como comunidad, de verdad, para poder estar monitoreando este peligro que sabemos que va a ser recurrente, que va a estar ocurriendo siempre en la zona. Entonces ya saber qué hacer, cómo ayudar al vecino, cómo cuidarnos en comunidad. Sí, muchísimas gracias. A ver, permítame. Buenas tardes. Permítame. Acá. Ahí vamos, perdón. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio que nos brindaron, licenciado Quique. Y felicidades a la doctora que nos hace las aclaraciones de lo que pasa aquí. Voy a ser muy explícita porque creo que hay varias personas que quieren preguntar. Aquí en duda es, doctora, bueno, no duda es pregunta. Usted nos dice que los enjambres sísmicos no van a parar. Y también nos da la recomendación de que veamos pues, la posibilidad de que nuestras casas las podamos fortalecer. Pero aquí yo hago un llamado por este medio a nuestro presidente, el licenciado Toño Salas, a nuestro gobernador del estado. Yo pienso que se deben de hacer gestiones a nivel municipal, estatal y federal. ¿Por qué? Porque habrá personas que sí puedan remodelar, construir, y habrá personas que no podamos hacerlo. También hay que tomar en cuenta aquí, yo específicamente de mi estado, Pedro Reyes, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las casas, la mayoría, son casas que ya están construidas, que definitivamente no sabemos ni cómo están los cimientos y que hay muchas personas que a lo mejor no le podemos invertir. Entonces la doctora Gema también nos dice que el enjambre sísmico va a seguir, pero que no van a ser de más alta intensidad. Pero yo me pongo a pensar desde cuando empezaron esos enjambres sísmicos, la tierra estaba reblandecida porque estaba lloviendo. Yo decía, ¿cuánto tiempo dura mi casa en que el movimiento se vaya? Entonces yo también quisiera preguntar si el municipio, si el licenciado Toño Salas, si hay algún fondo que nos pueda apoyar en algo, o digamos cuando Dios quiera que nunca se ocupe, pero que se llegara a ocupar. Yo pienso que sí está delicada la situación, como para que nos dejen solos pues con este enjambre sísmico que tenemos ahorita en Los Reyes. Y pues muchas gracias por su atención y felicidades por su ponencia, doctora. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ver, el tema de poder acceder a lo mejor a recursos extraordinarios, primero tenemos que hacer esas gestiones. El Fonden ya no existe. Sabemos que el recurso con el que se cuenta actualmente el municipio, el estado, es limitado y lo tenemos que emplear de la manera en que la colectividad se beneficia. Si es a veces un poco complicado que podamos hacer acciones en específico porque no hubiese dinero que alcanzar. Pero aquí algo interesante es que lo que comentaba el arquitecto es que no estemos en el pánico de que si vemos una grieta, esa grieta ya es una afectación. ¿Qué podemos hacer? Tomar en cuenta esta propuesta que hace ahorita para que los expertos, arquitectos, ingenieros civiles puedan acudir a lo mejor a la mayor cantidad de casas y decirles, a ver, no te preocupes, es una grieta que está solo en el arrope, no tienes ningún riesgo. La verdad es que es muy complicado porque hace rato lo platicábamos aquí con la doctora, tenemos que acostumbrarnos a vivir en esto. Les decía, en Japón, que es una potencia mundial, pues ya están así de alguna manera acostumbrados. Hay que prevenir y hay que tomar acciones colectivas que nosotros podamos mitigar. Y en ese sentido, ¿cómo podemos ir ayudando? Pero entiendo que nos ayuden en la parte de que no todo, también se pongan en esta parte, no todo lo podemos solucionar como gobierno. Lo queremos hacer en la medida de las posibilidades, pero también el decirles que sí lo vamos a hacer es decirles mentiras. Y la visión del presidente es hablarles con la verdad, diciéndoles que sí se puede
y qué no se puede. Entonces, creo que tenemos que buscar esta parte, tenemos que ir al punto, a ver, si estás en riesgo, ir a hacerlo con los expertos, con Protección Civil, y darles alguna recomendación, y si no, pues no crear, no estar en pánico. Mi pregunta va enfocada más que nada a Protección Civil y a las autoridades municipales. ¿Qué medidas tienen contempladas? Sabemos que tenemos el problema, pero el municipio, Protección Civil, ¿qué medidas tiene contempladas para esto? Y la otra pregunta es si tiene en cuenta el municipio con un reglamento de construcción para enfrentar este tipo de problemas. Ok, antes de dejarlos a ellos con el micrófono, les quiero comentar algo muy importante para que si querían preguntar algo relativo, a lo mejor ya con esto se soluciona su duda. No podemos instalar una alarma sísmica en la zona. ¿Por qué? Es el epicentro. Porque los sismos son aquí abajo y son a muy poca profundidad. ¿Sí? La alarma sísmica funciona cuando el sismo nos da unos 200, 300 kilómetros de chance de activarse la alarma. ¿Sí? Estos sismos que se generan en las costas y que van a llegar a la Ciudad de México o a las ciudades importantes, sí alcanza a haber una alerta sísmica porque están muy retirados de la fuente, ¿sí? De la zona donde se origina el sismo. Aquí no podemos instalar una alarma sísmica porque los sismos están aquí abajo, nos llegan antes que lo que la alarma nos estaría avisando. De verdad, entonces, esto de instalar una alarma sísmica no se puede, les digo, por estas condiciones de que tenemos tan cerca los epicentros y no son tan profundos. Sí, entonces, le paso los micrófonos porque me han preguntado. ¿Qué estaba haciendo el municipio? Bien, pues es una pregunta primeramente también para las autoridades y felicitarlos por esta ponencia. Aunado a lo que dice el arquitecto Pepe Guzmán y lo que se comenta respecto a todo esto, que es una ponencia que creo que es muy clara, pero que también hay una necesidad importante, que la necesidad primaria es establecer un vínculo entre la sociedad y entre el ayuntamiento municipal. Es decir, ya existe, y la pregunta es para Protección Civil, autoridades, si ya existe alguna plataforma, alguna mesa de trabajo, sobre todo porque la ponencia nos dice que es una zona de riesgo y que el enjambre sísmico va a seguir y que hay una secuencia. Entonces, si ya existe alguna comisión especial, alguna comisión sobre este tema, integral sobre todo, para que las instituciones educativas, como comentó el profesor, y sobre todo para evitar que pues, algunas paginillas de los reyes puedan estar difundiendo información que no son oficialistas y que empiecen todo esto para establecer este mecanismo entre la ciudadanía y la plataforma, si es que existe. Bueno, desde mi parte le voy a contestar un poquito que a mí me invitó el ayuntamiento y me invitaron ellos como parte de Protección Civil. Me buscaron porque yo estuve dando la plática, les comento, en Peribán. Entonces ellos me contactaron. Hay otras localidades de la zona que presentan muy alto riesgo por inundaciones o por deslaves. Les ofrecimos la plática, les ofrecí hacerles mapas y todo y no he tenido respuesta por ellos. En cambio ellos me buscaron. Están también tratando de que el sismólogo Matthew Burton venga otra vez a instalar sus sismógrafos, a darle seguimiento a la zona. Entonces, creo que sí está muy interesado el ayuntamiento. A lo mejor ellos van a platicarles ahorita un poquito más de lo que están haciendo, pero yo, desde la parte de informar a ustedes, creo que sí están teniendo acciones, ¿vale? Sí, una disculpa, no lo había escuchado. Ya existe la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. Existe parte del Consejo, como le decía Lucky Guzmán, que también fue miembro hace muchos años de Protección Civil. Existe especialistas que han estado con nosotros visitando domicilios
Lógicamente nosotros no tenemos el conocimiento para decir el tipo de grietas, pero estamos invitando a los especialistas que nos digan qué es ese tipo de cuestiones. Se han hecho pláticas con directores de los preescolares, que hemos empezado, sobre qué hacer en caso de cómo conformar sus brigadas de protección civil y sobre todo cuáles son los puntos de reunión de cada una de las escuelas. Hemos estado trabajando en la seguridad y en la prevención, sobre todo desde la conformación del Consejo Municipal. De hecho, se tiene un reglamento. De hecho, se tiene el reglamento de obras públicas, se tienen los inspectores de obras públicas que tienen que sacar su permiso de construcción y ahí es donde se pide el reglamento de construcción para poder construir sus oficinas. Existe ya el reglamento. Tal vez no se me escuche claro. Yo tengo por ahí algunas preguntas. Si recibiremos por ahí ayuda, aparte de los que traigan un poquito de tecnología como telemetría, para detectar las cosas magmáticas que hay abajo, para estar más informados, algo más al pendiente, si meterán alguna tecnología extra a la que se tiene de los sismógrafos, para estar más complicados, más al pendiente, ya que están específicos los puntos de movimiento, porque teniendo amigos en la zona, por ejemplo, él vive que será unos 800, 600 metros, o sea, hay partes donde se siente y a veces muy lento se sienten las placas. De hecho, después del sismo del 19 hubo otro más fuerte. Los movimientos sísmicos del 19 fueron estos, pero el que hubo después fue así y fue muy fuerte, fue uno de los que no nos dejó dormir. Y pues quisiera saber si nos ayudará a usted en traer estos estudios telemétricos o geotérmicos para conocer cómo va el avance sobre el nacimiento del volcán que se espera 50 o 100 años. Le comento esto porque estuve en contacto con el Internet de Perú, que ellos son los que por ahí tienen su control sísmico con toda esa tecnología para asesorarnos para poder venir y poder preguntar sobre el micrófono. Creo que sí hay estudios de lo que comentas en la zona. Por ahí vi un artículo, ahorita no me acuerdo, pero déjenme lo checo y se los hago llegar por medio de Protección Civil y del Ayuntamiento. Un artículo donde están monitoreando el calor interno de la Tierra, o sea, como los puntos calientes por donde se ve que está más caliente, y ellos lo monitorean con imágenes con unos aparatos especiales. Hay para la zona, sí los han hecho los estudios, a lo mejor ahorita no o sea, digamos, obviamente los sismólogos no lo están trabajando, pero sí hay otras personas que los están trabajando. Sí, nada más es cuestión ahorita de que nos metamos a buscar esa información, pero sí se están haciendo los estudios, sí hay. Sí, ahorita te digo, no me acuerdo, pero lo anoto, lo dejo de tarea y se los paso con Protección Civil. Bueno, sí, dos preguntas. El auditorio ya quedó casi, ahora sí se puede maniobrar. En el momento en que estábamos todos amontonados, si hubiera temblado, ¿qué hubiéramos hecho? No hubo ninguna indicación. La otra pregunta, doctora, ¿qué probabilidad, o más bien, qué indicador es para que no se salga de ese ritmo que traen los signos que dice de 4.2 máximo? ¿En qué se basa para decir que no va a haber, consecuente del cambio sísmico, que no va a haber uno mayor que ese para... Este video queda grabado en la página de los Reyes Online. Ahí lo pueden estar viendo y repitiendo y compartirlo. Y nos han asustado y todo, pero creo que nos estamos medio acostumbrando tal, que ahorita lo sentimos los signos y nada más decimos que está temblando o tembló, pero ya no reaccionamos a lo que está pasando. ¿Qué probabilidad existe o qué estudios tienen ustedes para basarse en decir que no van a pasar de esa magnitud?
Mire, cuando nació Paricutín, los sismos más fuertes que se presentaron, fueron de 3.2 cuando nació Paricutín, sí, y ahí se desencadenó un volcán. Entonces, los sismólogos lo que manejan es que debe de haber una densidad muy fuerte de sismos, es decir, 150, 200 sismos en un solo día, y eso quiere decir que ya hay una alerta volcánica, ¿sí? No magmática, no sísmica, sino ya volcánica. También debe de haber deformación del terreno, es decir, en alguna parte se debe de estar como abombando, levantando, porque recuerden que el magma va rompiendo las capas, pero también va levantando la superficie. Eso no se ha identificado hasta el momento. También debe de haber cambios en los manantiales, en el agua subterránea debe de haber cambios, debe de ponerse azufrada o debe de tener algunos otros minerales que no son normales. Entonces, eso también ya nos está indicando que hay ya una actividad más superficial, lo cual tampoco se ha presentado en la zona. Y también debe de haber gases, ¿sí? Emanación de gases. Y tampoco ha habido en ninguna de las zonas donde se han presentado los enjambres. Entonces, ahorita, digamos que lo peligroso a lo mejor no es tanto la magnitud del sismo, ustedes lo sienten fuerte, pero lo principal es que tiembla mucho, ¿sí? A lo mejor son sismos chiquititos que no los sentimos casi o mínimamente, a lo mejor estoy segura que en lo que estuvimos aquí tembló de 0.5, 0.2, ¿no? Pero no se sienten tanto, pero lo importante es la cantidad, ¿sí? Entonces, si ya hubiera sismos fuertes de 3.6, 3.5, 4, muchos en un día, ahí sí ya estaríamos hablando de una alerta ya de otro tipo, ¿sí? Pero como se han presentado a lo mejor uno cada tercer día, uno cada quinto día, no sé, sí, no han sido muchos en un día. Entonces, ahí es cuando, digamos, todavía tenemos una chance de no preocuparnos por una magnitud mayor, ¿sí? Y esto es debido a que se han hecho también estudios, o sea, se han estudiado estos enjambres a lo largo de muchos años, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo, y corresponden a los movimientos del magma, ¿sí? Son características de estas magnitudes, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, ya por fin. Espero todo el día, no pasa nada. Bueno, yo no vivo aquí, yo vivo en la Ciudad de México y yo vivo donde están los terremotos. Y yo soy rescatada de los terremotos del 85 y del 2010. ¿Sí? Entonces, esto no es un juego. Y mi pregunta y mi invitación, y por lo que vine aquí, es por una razón. A mí me queda claro que el gobierno no lo puede resolver. No lo puede resolver porque esto es de la naturaleza. Solo papá Dios va a decir si prende o mejor no. Pero yo creo que para ese glorioso día que acaba de mencionar, en el que haya 100 temblorcitos de 4, ¿sí? Debemos de estar listos. Y yo no pretendo que lo haga el gobierno, yo pretendo que ustedes nos digan cómo organizar cuadrillas de protección civil, cómo organizar cuadrillas y cuál es la ruta de evacuación para salir de aquí, porque la gente me queda claro que no tienen otra casa en Guadalajara o en Monterrey o en Chiapas o en cualquier otro lugar, porque se acuerdan que también nació en Chichonal, ¿se acuerdan? Bueno, entonces nuestra historia es grande y nosotros somos un país que tiene todo para vivir y todo para morir. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es que las autoridades se comuniquen con nosotros como población y la siguiente reunión sea para pasado mañana, donde digan, a ver señores, esta es la ruta de evacuación de acuerdo con el comportamiento, cómo funciona la lava, porque no la vamos a detener, pero hay que correrla y no vamos a correr así en la lava, hay que salir de ahí. 2, tenemos que saber capacitar a la gente para que revise su casa y sepa si está teniendo un riesgo de derrumbe, porque a ustedes les llaman sismos porque se mueve, pero no son sismos, son azotones, porque lo que está pasando es que está despertando, quizá, y quizá nunca despierte,
Puede pasar, ya vieron lo que pasó en Hawái. Bien, número 3, yo creo que necesitamos que la gente tome conciencia de hacer capacitaciones pequeñas para que sepan cuánta agua, cuántos trapos, cómo salir a gatas si cae la ceniza volcánica, porque la lava nos va a quemar y nos va a matar, pero la ceniza volcánica nos va a ahogar. El 30 de junio de 1996, el Popocatépetl fue su explosión más grande de ceniza volcánica. Y yo caminé por la ciudad y yo me bañé de ceniza. Y durante muchos días sentía la ceniza adentro de mi cuerpo. Eso es lo que no se dijo aquí. Su ponencia es perfecta y me gustaría que me la compartan. Pero necesitamos organizar, de acuerdo con esa información, cómo nos vamos a cuidar, porque no hay para dónde correr. Esta es nuestra casa, aquí está nuestra vivienda. Entonces, yo creo que efectivamente ni tenemos todo el dinero para reconstruir los Reyes, ni tenemos todo el personal para hacer las cosas. Pero si de cada 10 familias hay 3 o 4 que aprenden a revisar, si Ingeniería Civil sale y promueve, si Control de Protección Civil dice, a ver señores, ¿cómo son los canales de salida de esta ciudad? ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo me regreso a México mañana, me puedo ir por Zamora y me puedo ir por Uruapan. ¿Qué camino creo que escogería? Uruapan. Yo no. Porque para allá está el volcán, Zamora. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que pensar cuáles serían nuestras salidas. Y yo vine precisamente porque la persona más importante hay que arrancar por Zamora. Y me la quiero llevar. Si usted me dice, no hace falta, pero en el momento en que se presente ese día maravilloso de los 100 golpecitos a la tierra, ¿tienes el tiempo suficiente para llevártelo? Sí. Me parece bien. ¿Sí? Pero si no, mañana te puedo retirar. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a concientizar a la sociedad, empezar a armar planes y empezar a hacerles saber cómo salir. Porque la manera correcta de salir de aquí no es en coche. Tenemos que aprender a caminar. Porque todos los carros atorados, no hay manera de salir. En la Ciudad de México, que son caminos, que son unidades periféricas, que tienen asfalto, hay veces que no salimos. Anoche la autopista estaba cerrada de lado y lado porque hubo un accidente. ¿Cuántos accidentes esperamos si salimos todos en coche? Yo lo que quisiera pedirles es que hagan este plan, que busquen cómo difundirlo y que cada vez que encontremos un TikTok o un meme o alguna de esas tonterías, que yo lo diría de otra manera, que se publican, hubiera la policía cibernética a la que tenemos derecho para que entablen a esa gente, porque malinforman. Y no todos tenemos un hijo maravilloso que sabe de computación y que le diga, no te preocupes, pa, no está pasando eso. O alguien que sea tan observador que dijo, era una piedra de río que no podría estar en el volcán. No tenemos esa capacidad. Yo creo que tenemos que hacer uso de todas las herramientas, ¿sí? Y que necesitamos cuidar a la población, pero no ustedes, sino cuidarnos. No dejarnos toda la chamba, pero tampoco dejarnos sin información, ¿sí? Sí. Entonces, creo que eso es lo que nosotros esperamos y creo que valdría la pena que hicieran un censo, que tuvieran correos electrónicos, que tuvieran manera de comunicarse con la sociedad para decir, en este momento ha llegado la hora maravillosa que saques tu mochila con todas tus cosas, como está programada en la Ciudad de México, cuando nos dan los terremotos del 19 de septiembre. Sí, qué denso. Pues vamos con 3 preguntas más. Únicamente 3 preguntas más. Buenas tardes. Una pregunta nada más para ustedes y una para la profesora Civil. Estamos en una zona, creo que como muy pantanosa, muy inestable. Mi pregunta es,
¿Qué certeza o qué porcentaje de que no vayamos a tener un sismo de 4.3, de 4.5, de 5, de 6, no sé? Es como, sé que es impredecible, pero la preocupación de algunos de nosotros es qué certeza hay de los sucesos más allá de lo que estamos teniendo. Y la otra es, en todos los municipios y en todo el estado existen planes de riesgo, porque todo lo que han estado diciendo es resume ahí. Entonces, ¿qué tan actualizado están? ¿Y qué tanta información tenemos de las planes de riesgo aquí en Reyes para poder nosotros hacer un plan de contingencia para poder hacer algo? Ok, gracias. Como les comentaba, lo que ha ocurrido en otras partes, lo que se ha visto también en estos enjambres es que las magnitudes ya no van a subir de 4.2, 4.4 es lo máximo en los enjambres de la zona, ¿sí? O sea, los que se han presentado desde el 43, que ya les muestro la tabla, han sido 8, 9 con no han subido de esa magnitud. Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparnos. Si ya empieza a haber sismos más fuertes y más seguidos, pues ahí sí, como lo dice la señora, yo vengo y les digo, ¿saben qué? Vámonos agarrando maletitas y vámonos, ¿no? Pero hasta ese momento no. Y no se ha presentado anteriormente. Sí, lo que nos muestra el comportamiento del magma en esta zona es que son sismos pequeños. Los sismos magmáticos son generalmente de estas magnitudes, no llegan a ser más grandes, aunque, como les comento, pues nació Paricutín y miren la magnitud de los sismos, pero sí eran muy frecuentes. Digamos, hubo muchísimos, en 300 sismos solo el 19 de febrero, ¿sí? Entonces la cantidad de sismos ya fue impresionante, fueron sismos fuertes, te digo 3, para la magnitud es mucho. Entonces lo que los estudios sísmicos muestran es que ya magnitudes mayores no ocurren en zonas magmáticas, pues, o sea, por movimientos magmáticos no podemos esperar sismos tan fuertes, y es por ya los estudios que se han realizado durante muchos años. ¿Sí? No sé si más o menos quedó. ¿Sí? En cuestión de lo de los atlas de riesgo, falta mucha cultura. Aquí en el estado de Michoacán nada más había 5 municipios con atlas de riesgo y están vencidos. La preocupación de la jurisdicción 5 de la región de Uruapan, tuvimos una reunión hace 15, 22 días, donde los presidentes municipales de esas jurisdicciones les van a hacer la propuesta al gobernador para que se pueda apoyar en la conformación de los atlas de riesgo de lo que vienen siendo los municipios que conforman la jurisdicción. Pero eso no quiere decir que nosotros como Protección Civil no tengamos nuestros lugares de riesgos. Tenemos lugares de riesgos en caso de inundaciones, tenemos lugares de riesgos en caso de sismos, y sobre todo tenemos lugares donde alojar a las personas en dado caso de algún incidente o algún accidente, ¿sí? Donde se pueden albergar o donde se pueden hacer los albergues. Entonces, lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando. En cuestión de la información de la señora, la verdad, me respeto, muy buenas preguntas. Lo estamos trabajando con el Consejo de Protección Civil, estamos trabajando con la conformación de los 5 municipios que corresponden aquí cerca de la localidad, con los comandantes de los 5 municipios, que es en cuestión, como lo que pasó la vez pasada en Perimán, cuando tuvieron el desbordamiento del río, que acudimos las dependencias de las regiones aledañas a apoyar, lo estamos haciendo también en todos los municipios. Entonces, estamos trabajando en la prevención y sobre todo en la información. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la información. Mi pregunta es, yo vivo en la orilla de un río y donde está la pared hacia el río hay una gran fisura. ¿Qué tan peligroso es o qué tan probable es que se derrumbe la casa hacia el río? Sí lo escuché, pero yo creo que ahí sí habría que ir a revisar. O sea, ahorita no le puedo decir, pero en temporada de lluvias hay que tener obviamente especial cuidado. Que
sería muy mala suerte que de nuevo nos coincida un enjambre con una temporada de lluvias, ahí sí que nos va muy mal. Esperemos que no, pero más bien yo ahí sí recomiendo que revisen la casa, que se revise más o menos cómo está cimentada, qué tan lejos del río, y pues sí tratar de que en temporada de lluvias alejarse de la casa, alejarse de la zona, dentro de la casa, alejarnos de la zona donde, la cama no tenerla pegada al río, sino tenerla del otro lado, etc. No, entonces sí, tratar de irse recorriendo todo lo que pueda, la cama, la cocina, sus cosas, al otro lado de la casa donde no esté pues pegada, pero sí, ahí sí toca que Protección Civil nos vaya a revisar. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el Cerro de los Limones. Nosotros somos de la comunidad de los Palillos. Y está la preocupación porque se decía que iba a recuperar el volcán de los Limones, que iba a tener un volcán en los Chorros, entonces la gente está preocupada. Esa es una. Y la otra es para Protección Civil. Si van a seguir los temblores, si es seguro bajar los Chorros y se va a arreglar la parte que se cayó de los Chorros en el temblor anterior. Ok, yo creo que no se van a reactivar los volcanes que ya tenemos, ya no se van a reactivar. Esos volcanes ya no van a revivir, ya no van a hacer erupción. Por ese lado, no tenga pendiente, como le decía, Paricutín ya está muerto, ya no va a revivir, el Tancítaro ya está muerto, y la mayoría de los cerros que tenemos aquí a los alrededores fueron volcanes en algún momento, ellos ya no van a revivir. Entonces, los cerritos que ustedes tienen por ahí cerca de sus viviendas ya no se van a reactivar. ¿Sí? Por ese lado no hay problema. Déjenme le paso a... En cuestión de los Chorros del Baral, nosotros habíamos clausurado, ya pusimos cita, sigue habiendo derrumbes en el lugar, no es seguro para bajar, no sabemos cómo estén las escaleras después del descanso donde estaba la Virgencita, que fue lo que tuvimos el derrumbe, no sabemos cómo esté más abajo. Sé y tengo la información que sigue bajando gente, pero desgraciadamente pues, cumplimos nosotros con la clausura de los Chorros, pero pues, sí tengo el conocimiento que sigue bajando por medio de las raíces de los árboles, pero no podemos hacer ahí más que decir que no se puede, ¿verdad? Disculpe la pregunta. Habló mucho sobre el volcán de Tancita, ¿verdad? Y todo eso. Pero a mí me preocupación y uso aquí la Salamanca a mi lado es el volcán que tenemos aquí en la María, que es el de Luna. Ese no nos gusta nada. Cuando vemos así, por ejemplo, los mapas, estamos volcanes, sale como el pelo rojo. Entonces, sí ha habido muchas similaridades, muchos movimientos, no verlos todos los días, y no sé si tenga alguna relación este volcán con nosotros. Ha habido muchos sismos aquí alrededor, inclusive hubo uno donde fue en Avenida del Trabajo, con esquina. Sí, estoy escuchando, perdón. Y fue aquí en San Quinto, prácticamente aquí en el centro del país. Entonces, yo veo todos los que están alrededor y mi pregunta principal es: ¿tiene alguna relación con el cerro de los Limones, que es volcán? Dormir en su volcán. Gracias. Como les comentaba, la mayoría de los volcanes que tenemos aquí en la zona, bueno, todos los volcanes que tenemos en la zona ya están extintos. Empezando por Paricutín, que nació hace casi 80 años, vamos a celebrar ahorita desde en 3 meses su aniversario, está extinto. El de los Limones no lo ubico, ahorita lo voy a checar porque para eso me acerqué acá a la computadora, pero tengan la seguridad de que está extinto. Sí, todos los volcanes que están en la zona ya están extintos. No están durmientes. No hay ninguna relación con todos los que tenemos
¿Con este? No, con el volcán no. O sea, con ese volcán no, sino con lo que viene debajo de la superficie. ¿Sí? Pero estos sí están extintos. ¿Sí? Todos están extintos. Sí, por nada. Agradecemos su presencia a todos. Si hay sugerencias, voy a comprometer en este momento al comandante de Protección Civil. Si tienen alguna sugerencia, algún plan, algo que se Amigos de los Reyes Online, pues muchas gracias por estar escuchando esta transmisión. Muy buena información, creo que esto nos calma, esto nos tranquiliza y bueno, pues hay que compartir este video con todas las personas para que Bueno, a ver, quiero agradecer primero, como ayuntamiento nos da mucho gusto la participación.